Resumen de la obra, Infancia de León Tolstoy. La novela Infancia de León Tolstoy inicia con el despertar emocional y espiritual de Nikolai Irteniev, llamado cariñosamente Nikolenka, un niño noble de 10 años que vive rodeado de comodidades en una finca campestre rusa. Desde las primeras páginas, la narración muestra el mundo interior del protagonista con una sensibilidad extraordinaria. Tolstoy retrata no solo los acontecimientos externos, sino también los pensamientos contradictorios, los miedos y las pequeñas alegrías que moldean el alma infantil. La historia comienza una mañana en que el preceptor alemán Karl Ivanich despierta a Nikolenka y a su hermano Volodia para iniciar las lecciones. El muchacho observa a su maestro con sentimientos cambiantes. A veces le parece ridículo y severo, otras, siente compasión y cariño por él. Esta dualidad emocional marca el tono de toda la obra. La infancia es presentada como una etapa de sensibilidad extrema donde los afectos cambian con rapidez y donde cada experiencia deja huellas profundas. La vida en la finca transcurre entre estudios, juegos y reuniones familiares. Nikolenka siente una profunda admiración por su madre, cuya dulzura representa para él la perfección moral. La figura materna aparece envuelta en ternura y serenidad. Cada gesto suyo produce en el niño una sensación de seguridad absoluta. Su padre, en cambio, es encantador y elegante, aunque también distante y algo superficial. Nikolenka lo observa con fascinación, intentando comprender el mundo adulto a través de él. Tolstoy describe con minuciosidad la convivencia doméstica. Los criados, los tutores y los visitantes forman parte del universo emocional del protagonista. Entre ellos destaca Natalia Savishna, la anciana ama de llaves que siente un amor desinteresado por la familia. Su presencia simboliza la fidelidad y el sacrificio silencioso. Uno de los aspectos más importantes del capítulo es el descubrimiento gradual de las diferencias sociales. Aunque Nikolenka vive protegido, comienza a percibir que existen jerarquías entre las personas. Nota el modo en que algunos sirvientes son tratados y cómo el dinero determina ciertas conductas. Estas observaciones despiertan preguntas que todavía no sabe responder. La partida hacia Moscú marca un cambio decisivo. El padre decide que los niños deben continuar su educación en la ciudad. Antes del viaje, Nikolenka experimenta una tristeza intensa al despedirse del hogar campestre. El paisaje, los árboles y las habitaciones familiares adquieren un valor emocional enorme. Tolstoy muestra cómo la memoria infantil convierte los lugares cotidianos en espacios casi sagrados. Durante el trayecto, el muchacho contempla el mundo exterior con curiosidad y melancolía. La naturaleza rusa aparece descrita con gran detalle, caminos polvorientos, campos abiertos y cielos inmensos acompañan las reflexiones del niño. Cada escena tiene un significado moral y emocional. Al llegar a Moscú, Nikolenka descubre una realidad distinta. La ciudad le parece ruidosa y compleja. La familia entra en contacto con nuevos círculos sociales, y el protagonista comienza a sentirse inseguro frente a personas desconocidas. Tolstoy refleja magistralmente la timidez infantil y el deseo constante de ser aceptado. Uno de los momentos más conmovedores ocurre cuando Nikolenka siente vergüenza de sí mismo. Cree no ser tan inteligente ni tan atractivo como otros niños. Estas inseguridades muestran el nacimiento de la autoconciencia. El protagonista empieza a analizar sus propias acciones con severidad, intentando alcanzar un ideal moral imposible. La tragedia llega de forma inesperada con la enfermedad y muerte de la madre. La noticia destruye la sensación de estabilidad que sostenía la infancia del protagonista. Tolstoy describe el dolor del niño con enorme contención emocional. Nikolenka no comprende del todo la muerte, aunque siente que el mundo ha perdido su luz principal. El funeral deja imágenes imborrables en su memoria. Observa el rostro inmóvil de su madre y trata de aceptar una realidad incomprensible. El sufrimiento de los demás adultos también lo desconcierta. Descubre que cada persona vive el duelo de manera diferente y que incluso en los momentos más solemnes existen gestos de egoísmo y vanidad.
La muerte materna marca el final simbólico de la infancia. Nikolenka siente que algo puro e irrepetible desaparece para siempre. A partir de entonces, comienza a mirar el mundo con mayor tristeza y reflexión. Tolstói presenta este momento como el despertar definitivo de la conciencia moral. El primer libro concluye con un tono melancólico. Nikolenka conserva recuerdos luminosos de su niñez, aunque entiende que jamás podrá regresar a aquella inocencia absoluta. La infancia aparece como un territorio perdido, lleno de emociones sinceras y descubrimientos dolorosos. En la segunda parte de la trilogía de León Tolstói, titulada Adolescencia, Nikolenka Irteniev entra en una etapa marcada por la inseguridad, la búsqueda de identidad y el despertar de una conciencia crítica más profunda. La inocencia luminosa de la infancia queda atrás, y el protagonista comienza a enfrentarse a contradicciones internas que transforman su manera de mirar el mundo. La narración inicia tiempo después de la muerte de su madre. La familia vive en Moscú, y el joven percibe con claridad que las relaciones humanas son más complejas de lo que imaginaba cuando era niño. La ausencia materna sigue siendo una herida silenciosa. Aunque rara vez habla de ella, cada recuerdo despierta una nostalgia intensa. Nikolenka atraviesa cambios emocionales constantes. A veces se siente superior a quienes lo rodean, otras, se considera insignificante y ridículo. Tolstói retrata con extraordinaria precisión el caos psicológico de la adolescencia. El protagonista analiza cada palabra y cada gesto propio con exagerada severidad. Desea parecer inteligente, noble y refinado, aunque teme continuamente hacer el ridículo. Uno de los aspectos centrales de esta etapa es la conciencia de la apariencia física. Nikolenka comienza a sentirse incómodo con su rostro y su cuerpo. Se compara con otros muchachos de la nobleza y concluye que carece de atractivo. Esa inseguridad alimenta un carácter reservado y sensible. Muchas veces interpreta las miradas ajenas como burlas o desprecio. La relación con su hermano Volodia también cambia. Durante la infancia compartían juegos y emociones con naturalidad. Ahora Nikolenka observa a Volodia con una mezcla de admiración y celos. Su hermano parece desenvolverse con facilidad en la sociedad, mientras él permanece atrapado en dudas internas. Esa diferencia aumenta su sensación de aislamiento. El padre continúa siendo una figura ambigua. Nikolenka reconoce en él elegancia y encanto social, aunque empieza a notar defectos que antes ignoraba. Descubre contradicciones en el comportamiento adulto y comprende que las personas no son tan perfectas como parecían durante la niñez. Este descubrimiento genera decepción, aunque también una mayor madurez. La educación ocupa un lugar importante en la novela. Los estudios ya no son simples obligaciones infantiles, se convierten en una vía para obtener reconocimiento y valor personal. Nikolenka desea sobresalir intelectualmente, aunque sus emociones inestables dificultan la concentración. Muchas veces abandona proyectos y promesas hechas a sí mismo. Vive atrapado entre grandes ideales morales y una voluntad frágil. Tolstói profundiza en la tendencia del protagonista a crear fantasías sobre su propia grandeza moral. Nikolenka imagina convertirse en un hombre virtuoso, admirado por todos. Se propone mejorar su carácter, evitar defectos y actuar con nobleza absoluta. Aún así, constantemente fracasa frente a pequeñas debilidades cotidianas. Esa lucha entre el ideal y la realidad constituye uno de los temas esenciales de la obra. La vida social adquiere mayor importancia. Nikolenka empieza a asistir a reuniones y encuentros donde observa las normas de comportamiento de la aristocracia rusa. Le preocupa cómo vestir, cómo hablar y cómo causar buena impresión. Tolstói describe con ironía la superficialidad de ciertos ambientes nobles. El protagonista percibe que muchas personas ocultan sus verdaderos sentimientos detrás de modales elegantes. Durante esta etapa también aparece el despertar sentimental. Nikolenka experimenta emociones confusas hacia algunas muchachas jóvenes de su entorno. No se trata todavía de un amor maduro,
sino de idealizaciones románticas llenas de timidez y fantasía. Cada mirada o conversación adquiere dimensiones enormes en su imaginación. Otro elemento fundamental es la reflexión sobre la moral y la religión. El protagonista intenta comprender el sentido de la virtud y la honestidad. En ocasiones siente un fervor espiritual auténtico y desea convertirse en una persona mejor. Poco después vuelve a caer en pensamientos vanidosos o egoístas, lo que le provoca vergüenza y frustración. Tolstói muestra cómo la adolescencia está llena de contradicciones inevitables. Nikolenka puede pasar de la euforia a la tristeza en cuestión de minutos. Busca desesperadamente una verdad interior que todavía no sabe definir. Desea ser amado y respetado, aunque teme revelar sus sentimientos reales. A lo largo del relato, el muchacho comprende que crecer implica perder ciertas ilusiones. Ya no puede mirar el mundo con la pureza absoluta de la infancia. Empieza a notar la hipocresía social, las debilidades humanas y las propias limitaciones personales. Aún así, conserva un deseo sincero de alcanzar una vida moralmente elevada. El libro concluye con una sensación de transición. Nikolenka aún no encuentra estabilidad emocional ni una identidad clara. La adolescencia aparece como un territorio de incertidumbre, donde el alma oscila constantemente entre la esperanza y la decepción. Tolstói convierte esas dudas íntimas en una exploración universal sobre el crecimiento humano. En la tercera parte de la trilogía de León Tolstói, titulada Juventud, Nikolenka Irteniev entra en una nueva etapa de su vida marcada por la entrada al mundo adulto, las ambiciones intelectuales y el deseo de construir una identidad moral sólida. La narración conserva el tono introspectivo de las obras anteriores, aunque el protagonista ya no observa el mundo con la fragilidad propia de la adolescencia. Ahora intenta encontrar un lugar dentro de la sociedad aristocrática rusa y comprender cuál debe ser el propósito de su existencia. La novela comienza con la preparación de Nikolenka para ingresar en la universidad. Este acontecimiento representa mucho más que un cambio académico. Para él, significa el inicio de una vida independiente y la posibilidad de convertirse en un hombre respetado. Se siente emocionado ante la idea de abandonar definitivamente la niñez y demostrar su inteligencia frente a los demás. A pesar de sus aspiraciones, continúa siendo profundamente inseguro. Antes de los exámenes imagina grandes triunfos y reconocimiento público, aunque también teme fracasar y quedar humillado. Tolstói retrata de forma precisa el conflicto entre la vanidad juvenil y la búsqueda sincera de superación moral. Cuando finalmente aprueba el examen de ingreso, Nikolenka experimenta una felicidad intensa. Cree que una nueva vida comienza para él y se llena de proyectos idealistas. Decide organizar su tiempo de manera perfecta, estudiar con disciplina y corregir todos sus defectos personales. Como en etapas anteriores, crea reglas estrictas para alcanzar la virtud absoluta. La universidad abre ante él un mundo desconocido. Allí conoce jóvenes de diferentes temperamentos y niveles sociales. Algunos pertenecen a familias nobles muy influyentes, otros poseen una cultura y una seguridad que lo hacen sentirse inferior. Nikolenka observa cuidadosamente a sus compañeros e intenta descubrir cuál debe ser su comportamiento para ser aceptado. Entre los estudiantes surgen amistades importantes. El protagonista admira a ciertos jóvenes que parecen seguros de sí mismos y capaces de desenvolverse con naturalidad. Intenta imitarlos en la forma de hablar, vestir y comportarse. Esa necesidad de aprobación revela que todavía no ha encontrado una personalidad firme. Tolstói muestra con ironía el ambiente universitario y las costumbres de la aristocracia juvenil. Muchos estudiantes aparentan ser intelectuales profundos, aunque en realidad viven dominados por la vanidad y el deseo de destacar socialmente. Nikolenka participa parcialmente de ese mundo, aunque conserva una conciencia crítica que le impide entregarse completamente a la superficialidad. La relación con su hermano Volodia continúa siendo significativa. Volodia parece adaptarse mejor a la vida social y mantiene una actitud más relajada frente a las dificultades. Nikolenka, en cambio,
convierte cada experiencia en motivo de reflexión intensa. Esa diferencia aumenta su sensación de vivir aislado dentro de sus propios pensamientos. Durante esta etapa, el protagonista desarrolla una preocupación constante por la moralidad. Desea convertirse en un hombre bueno y honorable. Reflexiona sobre el orgullo, la honestidad y el sentido de la dignidad humana. Muchas veces se reprocha pequeños actos de egoísmo o cobardía. Tolstói presenta esas luchas internas como parte esencial del crecimiento espiritual. El despertar sentimental también adquiere mayor profundidad. Nikolenka empieza a sentir atracción real hacia algunas mujeres jóvenes de su entorno social. Ya no se trata solamente de fantasías adolescentes. Ahora aparecen emociones más complejas, mezcladas con timidez, orgullo y deseo de reconocimiento. Cada conversación o gesto femenino produce largas reflexiones en su mente. La vida social de Moscú ejerce una influencia poderosa sobre él. Los bailes, reuniones y visitas aristocráticas lo enfrentan constantemente a las diferencias de clase y a las reglas invisibles de la alta sociedad. Nikolenka descubre que muchas relaciones están basadas en la apariencia y el prestigio más que en la sinceridad. Uno de los temas centrales de esta parte es la lucha entre autenticidad y representación social. El protagonista desea actuar con naturalidad, aunque continuamente siente la necesidad de aparentar inteligencia, elegancia o experiencia. Esa tensión le provoca agotamiento emocional y frecuentes decepciones consigo mismo. Tolstói también muestra cómo el joven comienza a cuestionar sus antiguas ideas idealistas. Comprende que la perfección moral absoluta es imposible y que los seres humanos viven llenos de contradicciones. Esta comprensión no destruye sus aspiraciones, aunque las vuelve más realistas. A medida que avanza la narración, Nikolenka adquiere una conciencia más madura sobre la vida. Entiende que crecer significa aceptar la complejidad humana, reconocer las propias debilidades y continuar buscando sentido a pesar de las decepciones. La tercera parte concluye con un protagonista todavía en formación. La juventud aparece como una etapa de transición hacia la madurez definitiva. Nikolenka aún conserva sueños e ideales elevados, aunque ya ha descubierto que la vida real rara vez coincide con las fantasías construidas durante la infancia y la adolescencia. En esta etapa de juventud, obra de León Tolstói, Nikolenka Irteniev atraviesa una transformación más profunda y dolorosa. La emoción inicial de la vida universitaria comienza a desvanecerse, y el protagonista enfrenta una verdad incómoda: sus ideales elevados chocan constantemente con la realidad cotidiana. Tolstói convierte esta parte de la narración en un análisis minucioso de la conciencia humana, mostrando cómo el joven intenta comprender quién es realmente. Nikolenka continúa asistiendo a la universidad y relacionándose con estudiantes de distintas personalidades. Poco a poco descubre que muchos de los jóvenes que admiraban no poseen la profundidad moral que él imaginaba. Algunos solo buscan diversión, prestigio social o reconocimiento intelectual superficial. Esta decepción lo obliga a replantear sus propias aspiraciones. El protagonista empieza a notar que él mismo participa de esas actitudes vanidosas que critica en los demás. Desea parecer inteligente y refinado, aunque muchas veces sus acciones nacen del orgullo más que de la sinceridad. Esa contradicción le provoca un constante malestar interior. Tolstói describe con gran precisión la capacidad del joven para juzgarse severamente después de cada error. La preocupación por el prestigio social continúa dominando muchos de sus pensamientos. Nikolenka observa cuidadosamente la ropa de otros estudiantes, su manera de hablar y sus conexiones familiares. Quiere pertenecer al círculo de los jóvenes considerados elegantes e importantes dentro de la sociedad moscovita. Aún así, cuando intenta imitarlos, siente que pierde autenticidad. En varias ocasiones decide transformar por completo su vida. Elabora planes detallados para estudiar más, actuar con humildad y abandonar toda conducta superficial. Se promete llevar una existencia disciplinada y moralmente pura. Durante algunos días mantiene entusiasmo y determinación. Después vuelve a caer en distracciones,
orgullo o pereza, lo que aumenta su frustración. Tolstói presenta estos fracasos no como defectos extraordinarios, sino como parte natural de la condición humana. Nikolenka descubre que cambiar el carácter resulta mucho más difícil de lo que imaginaba. El joven comprende que la voluntad humana es inestable y que los ideales absolutos rara vez pueden cumplirse completamente. Las relaciones sociales adquieren un tono más complejo. Nikolenka participa en reuniones y conversaciones donde la apariencia tiene enorme importancia. Aprende las reglas implícitas del comportamiento aristocrático, qué decir, cómo moverse y de qué manera ocultar emociones incómodas. Aunque domina poco a poco esas normas, siente una creciente incomodidad frente a la artificialidad del ambiente. Su relación con Volodia también evoluciona. Nikolenka sigue admirando la facilidad con que su hermano se adapta a la sociedad. Volodia parece vivir con menos conflictos internos y disfruta la vida con mayor espontaneidad. Esa diferencia provoca admiración y cierta envidia en el protagonista, quien analiza obsesivamente cada aspecto de su propia conducta. El tema del dinero y la posición social aparece con más fuerza. Nikolenka observa cómo muchas personas son valoradas según su fortuna y apellido. Empieza a comprender el funcionamiento de la aristocracia rusa y las desigualdades presentes en ella. Aunque forma parte de ese mundo privilegiado, percibe sus limitaciones morales y espirituales. La reflexión filosófica ocupa gran parte de sus pensamientos. El joven se pregunta qué significa vivir correctamente y cuál es el verdadero propósito de la existencia. Tolstói muestra cómo la juventud suele buscar respuestas absolutas a preguntas imposibles. Nikolenka desea encontrar una verdad definitiva que organice toda su vida moral. También surgen momentos de profunda sensibilidad emocional. Algunos recuerdos de su madre regresan inesperadamente y despiertan en él sentimientos de ternura y pérdida. La memoria de la infancia sigue representando un ideal de pureza imposible de recuperar. Frente a la complejidad del mundo adulto, esos recuerdos adquieren un valor casi sagrado. En el terreno sentimental, Nikolenka continúa experimentando emociones intensas y contradictorias. Se enamora fácilmente de imágenes idealizadas más que de personas reales. Su orgullo y timidez le impiden actuar con naturalidad. Cada conversación con una joven puede convertirse en motivo de largas reflexiones y fantasías. A medida que avanza esta etapa, el protagonista empieza a aceptar que la madurez no consiste en alcanzar perfección absoluta. Comprende que todos los seres humanos poseen defectos, contradicciones y debilidades. Esa revelación disminuye parte de su severidad consigo mismo, aunque no elimina su deseo de superación moral. Tolstói construye así un retrato profundamente humano del crecimiento interior. Nikolenka abandona lentamente las ilusiones grandiosas de la adolescencia y comienza a mirar la vida con mayor claridad. Todavía no alcanza estabilidad emocional ni sabiduría completa, aunque ya entiende que la verdadera madurez nace del conocimiento sincero de uno mismo. En la parte final de Juventud, obra de León Tolstói, Nikolenka Irteniev alcanza una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo que lo rodea. Después de años marcados por la sensibilidad extrema de la infancia, las inseguridades de la adolescencia y las ambiciones contradictorias de la juventud, el protagonista empieza a descubrir que la verdadera madurez no consiste en alcanzar perfección absoluta, sino en reconocer las limitaciones humanas y continuar buscando sentido con honestidad. La vida universitaria sigue ocupando parte importante de su rutina. Nikolenka estudia, asiste a reuniones sociales y mantiene relaciones con compañeros de diferentes clases y temperamentos. Aunque todavía siente deseos de reconocimiento y prestigio, esos impulsos ya no dominan completamente su pensamiento. Poco a poco aprende a observar sus propias emociones con mayor serenidad. Tolstói muestra que el protagonista comienza a liberarse de ciertas obsesiones juveniles. Ya no analiza cada gesto con la misma intensidad angustiosa de antes. Comprende que muchas personas viven atrapadas en preocupaciones superficiales y que perseguir constantemente la aprobación ajena conduce a la insatisfacción permanente.
La experiencia social también le permite descubrir algo esencial, la diferencia entre autenticidad y apariencia. Durante mucho tiempo intentó parecer más inteligente, elegante o interesante de lo que realmente se sentía. Ahora empieza a entender que la sinceridad posee más valor que cualquier máscara social. Esta revelación transforma lentamente su manera de relacionarse con los demás. Nikolenka continúa observando con atención el mundo aristocrático de Moscú. Los bailes, visitas y conversaciones elegantes siguen formando parte de su entorno cotidiano. Aún así, ya no siente la misma fascinación ingenua. Percibe con claridad la vanidad, el orgullo y la hipocresía presentes en muchos círculos sociales. Tolstói describe estas escenas con ironía discreta, mostrando cómo la alta sociedad suele esconder vaciedad espiritual bajo normas refinadas de comportamiento. La relación con Volodia permanece cercana, aunque ambos hermanos siguen siendo distintos. Volodia conserva un carácter más práctico y espontáneo, mientras Nikolenka continúa inclinado hacia la reflexión interior. Esa diferencia deja de producirle tanta inseguridad. Por primera vez empieza a aceptar que cada persona posee una naturaleza propia. El protagonista también adquiere una visión más madura sobre su padre. Durante la infancia lo admiraba ciegamente, en la adolescencia descubrió defectos que lo decepcionaron profundamente. Ahora logra comprenderlo de manera más humana. Reconoce sus debilidades, aunque también aprecia sus cualidades y afectos sinceros. Esta capacidad de mirar a los demás sin idealizarlos ni condenarlos representa un paso importante hacia la madurez. Uno de los elementos más significativos del final es la transformación moral de Nikolenka. Sigue deseando convertirse en una persona noble y virtuosa, aunque abandona las fantasías exageradas de perfección absoluta. Comprende que la vida moral verdadera no depende de grandes declaraciones, sino de pequeños actos cotidianos realizados con sinceridad. Tolstói retrata magistralmente el conflicto entre los ideales elevados y la realidad humana. El protagonista descubre que incluso las personas buenas pueden cometer errores, actuar con egoísmo o dejarse llevar por la vanidad. Esa comprensión ya no lo llena de desesperación. Al contrario, le permite desarrollar compasión hacia sí mismo y hacia los demás. La memoria de la infancia permanece viva a lo largo de toda la obra. Nikolenka recuerda con frecuencia a su madre y los años felices en la finca familiar. Esos recuerdos conservan un brillo especial, como si pertenecieran a un mundo más puro y armónico. Aunque sabe que jamás podrá regresar a aquella etapa, comprende que esas experiencias moldearon lo mejor de su carácter. En el terreno sentimental, el joven sigue experimentando emociones intensas, aunque ahora las vive con mayor equilibrio. Entiende que el amor auténtico requiere sinceridad y humildad, no solo fantasías románticas o deseos de impresionar. Esta nueva mirada revela un crecimiento emocional evidente. Hacia el final, Nikolenka reconoce que el proceso de formación humana nunca termina por completo. La madurez no aparece de manera repentina, surge lentamente a través de errores, decepciones y reflexiones continuas. Tolstói evita ofrecer un cierre absoluto o triunfal. El protagonista no alcanza sabiduría perfecta ni felicidad definitiva. Lo que obtiene es algo más humano y verdadero, una conciencia más clara de la complejidad de la vida. La trilogía concluye con un tono sereno y reflexivo. Nikolenka deja atrás las ilusiones absolutas de la juventud y entra en la vida adulta con una mirada más sincera sobre el mundo y sobre sí mismo. Tolstói presenta el crecimiento humano como un camino lleno de contradicciones, donde cada etapa deja heridas, recuerdos y enseñanzas imborrables. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.